Este video vamos a dedicarlo a la factorización de una expresión en más de dos factores, y para esto debemos integrar diferentes casos. Miremos en este primer video tres ejemplos. En este primer ejemplo tenemos un trinomio que, a pesar que el primer término no está al cuadrado, sí está a una potencia par, de tal manera que podríamos sacarle raíz y determinar si es un trinomio cuadrado. Para eso obtenemos raíces del primer y tercer término. La raíz cuadrada de x a la 4 es x a la 2, de 144 es 12, y recordemos que si multiplicábamos siempre por la constante 2, se debería obtener el término intermedio o el segundo término. 2 por 12, 24, y 24 por x a la 2, 24 x a la 2, y sería negativo. Ahora, de acuerdo a esto, este número se excede en una unidad, de tal manera que, como es negativo, deberíamos de sumarle x a la 2 para que quede menos 24. Realizando este procedimiento quedaría como x a la 4 menos 25 x a la 2, sumamos x a la 2 para obtener el término que se busca, es decir, menos 24x a la 2 más 144, y ahora inicialmente se sumó x a la 2, al final se debe restar para que la igualdad no se altere. Lo que hacemos en este caso es reducir el término sumado al que estaba inicialmente para obtener el trinomio cuadrado. Entonces quedaría como x a la 4 menos 24 x a la 2 más 144. Hasta este punto se constituye un trinomio que podríamos factorizar. Y finalmente menos x a la 2. Ahora, de acuerdo a esto, nos quedaría de la siguiente manera. La raíz cuadrada del primer término, que es x a la 2, menos 12, y lo elevamos a la 2. Ahora menos x a la 2. De tal manera que en esta parte final tenemos una diferencia de cuadrados. Recordemos que en una diferencia de cuadrados se obtiene la raíz cuadrada de los dos términos, minuendo y sustraendo. Raíz cuadrada de este binomio elevado a la 2 es el mismo término, pero sin exponente, x menos 12. Y la raíz cuadrada de x a la 2 es x. Y lo expreso como la suma de las raíces, x a la 2 menos 12 más x, por la diferencia de las raíces. La primera raíz menos la segunda raíz. Y de esa manera quedaría factorizado. En este segundo ejemplo tenemos un polinomio de 4 términos que podríamos factorizar de diferentes formas. Miremos, por ejemplo, si vemos su constitución, hay tres términos que tienen la variable a, de tal manera que a podría ser factor común. Pero de igual manera, hay dos términos del polinomio, los dos últimos, que tienen el término 4, coeficiente 4, y el término independiente es 4. De tal manera que entre 4a y 4 hay una afinidad, y entre a la 3 y a la 2 también hay un factor común que es a la 2. De acuerdo a esto, podríamos agrupar y sacar factor común de los dos primeros términos y factor común de los dos últimos términos. Factor común de a la 3 a la 2 es la variable con menor exponente, es decir, a la 2. Y a la 2 en a la 3 está a, y a la 2 en menos a la 2 menos 1. Ahora, lo mismo con el siguiente término. De menos 4a más 4, el factor común podría ser menos 4. Y menos 4 en menos 4a, a, y menos 4 en más 4 menos 1.
De esta manera obtenemos en los paréntesis términos iguales. Y lo expreso como lo que está fuera del paréntesis, es decir, a la 2 menos 4, que sería un primer factor, por el término común que es a menos 1. Ahora, en este paréntesis tenemos una diferencia de cuadrados, de tal manera que podríamos factorizarlo. La raíz cuadrada de esta diferencia de a a la 2 es a y de 4 es 2. Y esta diferencia de cuadrados la expreso como la suma de las raíces por su diferencia, es decir, a más 2 por a menos 2. Y al final queda el término que estaba anteriormente. De tal manera que este polinomio de 4 términos lo puedo factorizar como el producto de esos 3 factores. Miremos un tercer ejemplo. En este tercer ejemplo tenemos una diferencia a a la 5 menos a, y en esta diferencia el factor común es a. Es decir, que el primer caso que aplicamos es factor común. A en a a la 5 está a a la 4 y a en a está una vez. De tal manera que lo que se forma dentro del paréntesis es una diferencia de cuadrados. Y la raíz cuadrada de a a la 4 es a a la 2 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Ahora el factor común sigue siendo a, y esta diferencia de cuadrados la expreso como la suma de las raíces, que es a a la 2 más 1, por la diferencia de las dos raíces, a a la 2 menos 1. Y en la parte final nuevamente aparece una diferencia de cuadrados. Para factorizarlo obtengo la raíz del minuendo y el sustraendo. Raíz cuadrada de a a la 2 a, y raíz cuadrada de menos 1 es 1. Ahora se repiten los dos primeros factores. A por a a la 2 más 1. Y ahora sí resuelvo esta diferencia de cuadrados. La suma de las raíces por su diferencia, es decir, a menos 1. Y de esta manera quedaría factorizado. Se expresó esta diferencia como el producto de 4 factores. Bueno, espero que les haya parecido claro, que recordaran los diferentes casos que vimos anteriormente, y nos vemos en un próximo video.